Mucho se habla del ejercicio en calor, que si sudas como puerco, que aguas con la hidratación, que cuidado con los golpes de calor y un montón de etcéteras, lo cual por cierto es más que justificado. Pero ciertamente se habla muy poco cuando hacemos ejercicio en ambientes claramente fríos. Podrías pensar, bueno, a mí Eliel particularmente no me interesa ese tema porque en la ciudad donde yo vivo, donde yo practico mi ejercicio, mi deporte, realmente no es una ciudad fría. Pero ¿qué pasa si tú vas a competir a una ciudad donde claramente la temperatura es menor a la que tú estás habituado o habituada? Eso ya se contemplará como frío para ti, ¿no? Yo personalmente vivo en una ciudad razonablemente fría, definitivamente no llegamos a temperaturas extremas de menos 20 para nada, pero sí es una ciudad fría. Entonces, para mí es obvio que es un tema que me interesa, pero créeme que para ti, aunque normalmente no practiques deporte en ambientes claramente fríos, esto que vamos a practicar hoy te interesa. Entonces, vamos a hablar sobre entrenamiento, ejercicio en ambientes fríos. Como introducción, primero tengo que mencionar algo que siempre estoy repitiendo, que la personalización es muy importante. Tu caso en específico tiene características que simplemente no puedo contemplar en la charla de hoy. Claro, tu tolerancia personal al frío, tu experiencia en desenvolverte en ambientes fríos, tu individualidad de preferencias personales, otras situaciones ambientales independientes al frío como tal, a la temperatura, como presencia o no de lluvia, el estado del terreno, la humedad del ambiente y un montón de etcéteras. Entonces, contempla que lo que vamos a practicar aquí, como normalmente hago, son situaciones generales que espero que te sean muy útiles, pero siempre tu situación individual puede ser muy distinta a la mía, bueno, es lo más probable, o a la de tu compañero de al lado de equipo o compañero de entrenamiento. Esa es una. Segunda, también tenemos que contemplar que el deporte o el ejercicio en frío no se limita a los que podríamos llamar deportes de invierno o aquellos que se practican en ambientes con hielo o con nieve, porque es lo que normalmente pensaríamos. Deporte en frío quiere decir esquí, quiere decir patinaje en hielo, quiere decir ese tipo de deportes que conllevan de manera intrínseca la presencia de nieve o de hielo, lo cual es inexacto. Prácticamente cualquier deporte que se realice en ambientes, o sea, al aire libre, tiene el potencial de practicarse o desempeñarse en ambientes fríos. Claro, hay mucho más frío cuando estamos en presencia de nieve a cuando tal vez estamos en presencia únicamente de menos 2 grados, pero eso ya es frío. Entonces, deportes como por supuesto el triatlón, el running, la gran mayoría o una buena parte de los deportes de equipo, fútbol americano, vóley de playa, por eso sería muy difícil que sea en frío, pero entenderás que hay muchísima variedad de deportes que se pueden practicar en frío y no se limita únicamente a aquellos que conlleva el hielo o la nieve. Entonces, estoy bastante seguro que el deporte que tú practiques de una manera u otra, en entrenamientos o en algunas circunstancias, puede desempeñarse en frío. Ahora vamos a definir de la manera más concreta posible a qué nos referimos con frío, partiendo de que es al fin y al cabo una sensación subjetiva. Yo personalmente, Eliel Navas, me considero una persona bastante tolerante al frío y es muy común que personas que me rodean haya momentos en los cuales abiertamente dicen, oye, tengo frío, necesito un suéter, una chamarrita, se ponen más ropa y yo estoy como si nada. Eso sí, tengo que admitir que soy bastante intolerante al calor, pero realmente eso es una situación muy personal y hay personas que son muy tolerantes al calor y muy intolerantes al frío. Entonces partamos, reitero, que esta situación de qué es frío, pues para quién hay muchísimas variables ahí. Ahora, por supuesto que no podemos dejarlo únicamente como, pues frío, pues lo que cada persona sienta, ¿no? Me parecerá poco profesional dejarlo en ese nivel, pero sí hay que contemplarlo. Si lo tratamos de concretar a un dato específico, sería menos, y ojo con esto, menos de 28.5 grados de temperatura ambiental ya podría considerarse como frío. Probablemente a ti esto no te haga sentido. Por ejemplo, yo personalmente a una temperatura de 28.5 grados ya diría que ya tengo calor.
Temperaturas de 22, 23 grados, a mí personalmente ya lo identifico como que tengo calor y necesito tener como airecito, refrescarme, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que hay muchas variables que afectan tu sensación de calor, como decía hace unos minutos, la temperatura, la humedad ambiental, si hay presencia o no de lluvia, la actividad en la que estés haciendo, obviamente si estás al sol o a la sombra, que obviamente sí cambia la temperatura de esa zona, pero estamos hablando de la temperatura ambiental. Enfatizo, esto tiene una gran área de matiz respecto a otras circunstancias que afectan tu sensación personal. Ahora, ¿por qué 28.5? Abajo de esa temperatura es cuando el cuerpo requiere crear acciones o llevar a cabo acciones, la mayoría de ellas por supuesto inconscientes, independientemente a tú lo que decidas, pero acciones que requieren o que activamente ayudan a termorregular tu temperatura corporal. Acciones que lleva tu cuerpo para mantener tu temperatura corporal en los rangos recomendados, porque si no lo hace, la temperatura de tu cuerpo empezaría a bajar. Por eso es que ese punto de corte de 28.5 podríamos identificarlo como abajo de esa temperatura, podría contemplarse nuevamente como frío. Enfatizo lo que decía hace unos minutos, segundos. La sensación de frío es subjetiva y al fin y al cabo se ve influenciada por muchas variables. Entonces, no te quedes con este número de 28.5 como una rajatabla, porque enfatizo, hay muchas cosas que confluyen ahí. Y otra cosa que tenemos que contemplar ya para lo siguiente de las pláticas, lo pongamos así, efectos prácticos donde tú personalmente ya ves afectado tu rendimiento físico por acciones del frío. Yo, que vivo en una ciudad relativamente fría, definitivamente no extremosa, no llegamos a menos 20 grados centígrados en ningún momento del año, pero sí es una ciudad fría, al menos bajo el promedio nacional aquí en México. Y yo personalmente, como te decía, soy bastante tolerante al frío. Entonces, a mí, como yo identifico una temperatura que ya afecte mi rendimiento físico, que me haga sentirme incómodo, claramente es menor a la que compañeros, compañeras, conocidos ya les empieza a afectar. Entonces, para unos será X temperatura y X condiciones y para mí otra. Entonces, para efectos prácticos, hacer ejercicio en frío, lo que a ti personalmente ya identificas que empieza a afectar tu rendimiento físico. Ahora, ¿qué efectos tiene el frío ya en tu fisiología como deportista o persona físicamente activa? Una vez que el cuerpo identifica que está en un ambiente frío, genera muchísimas respuestas que involucran a sistemas como, por supuesto, el muscular, pero también el endocrino, que tiene que ver con las hormonas, el sistema respiratorio, renal, cardiovascular y también en tus comportamientos, también psicológicamente, hace que tú tengas ciertos comportamientos que no tendrías si no estuvieras en un ambiente frío. Y todas estas afectaciones o respuestas que tiene tu cuerpo una vez que identifica que está en un ambiente frío, pues lo hace para tratar de llevar la temperatura a las zonas seguras. Claro, esto no es sorpresa para nadie, no lo había mencionado. Tenemos presente siempre que en sí la misma actividad física genera calor. Pero si tú estás en un ambiente que claramente supera esa capacidad de tu cuerpo, pero únicamente por actividad física mantener cierta temperatura corporal, pues se requiere echar a andar otros mecanismos o respuestas, digamos, que apoyen el mantenimiento de esa temperatura corporal. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Por supuesto que no voy a decir la infinidad de cosas que podría decir, me voy a centrar en las más que me parecen más relevantes o al menos interesantes. Una vasoconstricción cutánea. Esto creo que es muy fácil de verlo de dos maneras. Primero, si tú estás haciendo ejercicio o inclusive aunque no estés haciendo ejercicio, pues estás en un ambiente muy caluroso, estás de acuerdo que se nota más en las personas de piel muy clara, pero se ponen chapeaditas, ¿no? En personas de piel morena como la mía se nota mucho menos y bueno, una piel todavía más oscura, pues es muy difícil de verlo. Eso es claro, ¿por qué? Porque hay una vasodilatación. Recuerda que estoy hablando de si estuviéramos en un ambiente caluroso y entonces pues la sangre llega en mayor cantidad a la piel, ¿no? Y tú lo notas. En caso de frío sucede lo contrario, hay una vasoconstricción para disminuir el flujo sanguíneo hacia la piel. ¿Y esto por qué lo hace el cuerpo? Porque al fin y al cabo, el que tú estés llevando sangre a la parte más exterior de tu cuerpo, que sea la piel, lo que ayuda es a disipar calor
cuando el calor está por encima de lo que necesitamos. Pero en esta situación en la cual queremos preservar el calor lo más posible, pues lo que hace tu cuerpo es cerrar las venas, ¿no? Tenerlas lo más delgaditas, la luz lo más pequeña posible para que haya menos flujo sanguíneo para allá y en este caso se escape menos el calor, porque enfatizo, ahora queremos preservarlo. Y esto también lo puedes ver muy bien en las manos. ¿Estás de acuerdo? Cuando tienes frío, estés o no haciendo ejercicio, tú puedes abrir tus manos y se van a ver normalmente más blancas, ¿no? de lo habitual en otra situación de temperatura. E inclusive tú puedes como pellizcarte a la punta del dedo, lo sueltas y entre más frío haga, esa coloración blancuzca que se da porque estás como sacando la sangre de esa zona, tarda más en regresar si hace frío a que si hace calor. Es una forma muy obvia, fácil de ver literalmente cómo se da esta vasoconstricción en ambientes fríos. Otro es pues simplemente tiritar, ¿no? Ya está de chiste y en caricaturas y en memes cómo nos ponemos a temblar de manera independiente a lo que querramos, ¿no? Esto es una forma que busca tu cuerpo de generar calor por mera fricción. Como decía, el movimiento genera calor. Aquí no hay sorpresa para nadie. Entonces, este tiritar lo que hace tu cuerpo es un intento de producir calor por fracción, como tú lo haces conscientemente. Al frotarte las manos, pues el tiriteo, este temblor que tu cuerpo genera es con intención, reitero, de producir más calor. Aquí hay algo un poco técnico que probablemente tú habrás escuchado y no voy a profundizar mucho porque da para un programa completo, acerca del tejido adiposo marrón o grasa parda, tal vez la has escuchado. Este es un tejido adiposo que tiene nuestro cuerpo, que tiene principalmente la función de ayudarnos a mantener la temperatura corporal, a termorregularnos, principalmente en ambientes fríos. Este tejido adiposo marrón o grasa parda, que el nombre justamente te dice que una característica anatómica que lleva es que es más oscura que otro tipo de tejido adiposo, lo que hace es que produce calor por sí mismo. Entonces, cuando estamos en ambientes fríos, este tejido adiposo, digamos que tiende a estar más activo. Ojo, porque es muy común que digan que se activa o se inactiva. Pues no es como que se prende y se apaga un interruptor, pero sí tiende a estar más activo porque pues simplemente lo requerimos y este tejido adiposo produce calor, favoreciendo también la quema la oxidación, ¿no? El término correcto sería oxidar grasa corporal, pero coloquialmente decimos quemar grasa para obtener calor. Ojo, no estoy diciendo que entonces tú te salgas sin playera a las 2 de la mañana cuando estás a menos 2 grados centígrados para adelgazar. El simple hecho de producir calor tu cuerpo por encima de la función normal no te va a hacer adelgazar per se, ¿va? Ok, entonces se activa o más bien incrementa la actividad del tejido adiposo marrón. Enfatizo, esto es independiente a ti. Y por último también hay cambios ventilatorios. Ventilatorios es este proceso en el cual metemos aire y sacamos aire. Habitualmente lo llamamos respiración, estrictamente es incorrecto porque la respiración se da a nivel celular y es independiente a nosotros, o sea, nosotros conscientemente. Y este mecanismo o este proceso en el cual introducimos aire, sacamos aire, que normalmente lo podemos hasta cierto punto controlar de manera consciente y, reitero, hasta cierto punto, hay cambios ventilatorios igual para tratar de mantener la temperatura corporal. Ahora, vámonos un pasito más adelante. Toda esta historia que te he platicado, ¿cómo se traduce en afectar o no el rendimiento deportivo, el rendimiento físico, estés o no practicando realmente algún deporte? Igual, trato de ser lo más concreto posible porque podríamos platicar aquí 3 horas del tema. Primero es que entorpece la capacidad que tiene tu cuerpo de entregar oxígeno a los tejidos activos, que normalmente estaríamos hablando en este caso, por supuesto, de la masa muscular. Y recuerda que al fin y al cabo necesitamos oxígeno para la función de nuestro cuerpo, para la obtención de energía, al menos a partir de sustratos que se quemen, reitero, este término es estrictamente incorrecto, se oxiden para obtener energía. Entonces, al entorpecer esta entrega de oxígeno a las células, a los tejidos activos, pues obviamente se está entorpeciendo la misma producción de energía. Simplemente, pues no es que tengamos menos gasolina, más bien somos menos eficientes al convertir esa gasolina realmente en energía para producir el trabajo, ¿no?
Y bueno, la función neuromuscular, que al fin y al cabo es esta interacción que tenemos entre el sistema nervioso, y el sistema muscular, ¿no? Que es el músculo. Al fin y al cabo, recordemos que el sistema nervioso es lo que mueve a la masa muscular. Digamos que el sistema nervioso es el piloto de un automóvil y el motor, pues es el músculo. Por muy excelente motor que tenga un auto, si no tiene un piloto bien entrenado y la conexión entre ese piloto y el automóvil, los pedales, la palanca, los volantes, el tablero de lucecitas, si no hay buena eficiencia en esa comunicación, pues no importa qué tan buen motor tengas, no importa qué tan buen piloto tengas, si no están realmente integrados y eficientemente comunicados, pues no se va a dar realmente un buen desempeño. También, que va de la mano con ese tema de la disminución de la función neuromuscular o el entorpecimiento de la función neuromuscular, se ve disminuida la máxima fuerza contráctil de los músculos. Y esto quiere decir, por decirlo, por simplificarlo, que simplemente tu músculo tiene una menor capacidad de producir fuerza, de producir velocidad, de producir potencia. Y esto en la enorme mayoría de los deportes, pues no nos conviene. ¿Cuántos deportes puedes mencionar que es importante qué tan rápido te mueves, qué tanta fuerza apliques, qué tan rápido puedes aplicar esa fuerza, los cambios de dirección, etcétera, etcétera? Creo que no digo aquí nada nuevo, que si tienes una menor fuerza, una menor velocidad, una menor capacidad de utilizar tu músculo, una menor capacidad de producir energía, pues claro que tu desempeño deportivo va a tender a ir a la baja. Ahora, otros efectos es que también puede afectar de manera negativa tu claridad mental, la capacidad que tengas de razonar, de tomar decisiones, afecta bastante el estar en ambientes fríos. Y claro que en muchísimos deportes, todos los segundos estás llevando a cabo toma de decisiones. Esto se ve más acentuado normalmente en deportes de equipo, en el cual obviamente es muy dinámico, cambian las situaciones cada segundo, la posición de los demás jugadores, de tus mismos compañeros de equipo, si estoy en comunicación, si el balón viene para acá, si la raqueta la tengo bien sostenida, el reloj, un montón de cosas. Pero también en deportes individuales de resistencia, como correr, todos los running, natación y demás, también estás tomando decisiones. ¿Cuántos videos has visto, por ejemplo, de personas que dan una vuelta incorrecta en un maratón, ¿no? Y ahí perdieron 15 segundos y probablemente eso les cueste una medalla. Tú desde afuera es súper común decir, ¡ay! Pues mira qué tarado, pues era claro que la vuelta era para la izquierda. Pues sí, cuando tú no tienes 2 horas 10 minutos corriendo con calor, presionado, etcétera, etcétera, bueno, en este caso era más bien con frío, pues te es fácil tomar la decisión, pero en ese momento la claridad mental está nublada, al menos en esta situación de frío, por el frío mismo, y bueno, te perjudica por supuesto ya en el ámbito deportivo, ¿no? Y también perjudica el control postural, el equilibrio, y altera los patrones sensibles de los receptores cutáneos que tenemos para la precisión y para la presión. Por ejemplo, aquí todo mundo hemos estado peloteando con un balón de fútbol americano, con un mismo balón de fútbol soccer, la raqueta en sí misma. Cuando tú tienes las manos frías, no sientes con la misma, no tienes esa misma sensibilidad, no tienes esa misma percepción de qué tanta presión estás aplicando o debes o no de aplicar. Y todas estas sensaciones, pues también entorpecen tu práctica deportiva, pues porque prácticamente cualquier deporte, de una manera u otra, tienes que tener contacto con algo, sea con el suelo, sea con la raqueta, sea con la bicicleta, sea con el agua misma, ¿no? Tú tienes que estar sintiendo realmente el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro factor que afecta de manera negativa, por supuesto, tu rendimiento deportivo a partir del frío es que también todas estas funciones sensoriales de tu piel se ven disminuidas. Ok, Lili, ya sé por qué el frío puede afectar definitivamente mi desempeño deportivo. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para atenuar esos efectos negativos? Pues aquí te voy a dar algunos consejos. Primero que nada, y esto realmente ya escapa de tu poder de decisión individual como deportista, claro que podrías hacer peticiones para que se regule de mejor manera, pero bueno, tú no lo vas a decir de manera individual, es que las federaciones, los organizadores de las competencias sean muy responsables y claros al tener criterios concretos para la cancelación de eventos
Sí, claro, para términos de calor es muy común que suceda, pero también para temperaturas muy bajas. En general, se recomienda que realizar actividades deportivas que no estén especializadas en temperaturas extremas, como un esquí, por supuesto, no se cancelen, no se realicen cuando la temperatura está por debajo de los -15 o de los -20. ¿Por qué no doy un número concreto? Bueno, recuerda que todo lo que estoy mencionando no es que lo haya dicho yo. Al final pondré la fuente del artículo donde lo estoy obteniendo. Porque, como he dicho varias veces en el día de hoy, hay muchas variables que afectan realmente la sensación del frío y qué tan intensa va a ser la afectación negativa que tengas, y no únicamente la temperatura per se, como la presencia o no de lluvia, el estado del terreno. Igual ahorita ya no hace tanto frío, pero en la noche hubo tanto frío y había humedad que el terreno está súper congelado, y eso obviamente hace mucho más riesgoso la práctica de X actividad. La humedad misma, si está muy seco, si está muy húmedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que la temperatura per se no es la única variable, aún así los organizadores, las federaciones, deben tener criterios muy concretos y muy estrictos de, oye, de aquí para acá el riesgo es muy elevado y tenemos que cancelar la competencia, posponerla tal vez una hora para ver que permitir que tal vez el hielo se derrita. Bueno, un montón de posibilidades, ¿no? Ok, dicho eso, que enfatizo, al fin y al cabo no está totalmente dentro de tu control, pues vamos a lo que realmente sí está en tu control. Y empezamos con lo que es bastante obvio. Pues un correcto calentamiento, pues es obvio, ¿no? Y si voy a hacer ejercicio a -2 grados, si yo no estoy habituado, bueno, aunque estuvieras habituado a hacer ese ejercicio en esa temperatura, pues como que no me parece nada sensato. Pues mira, me levanto y órale a correr, pues no, tiene que haber un calentamiento. Ojo, no confundas calentamiento con estiramiento, son situaciones distintas, ¿va? Algún día podríamos platicar las diferencias entre ellos, que creo que alguna vez ya en un programa he platicado un poquito la diferencia, pero calentamiento es distinto a estiramiento. Entonces, un correcto calentamiento. Y esto cobra especial importancia en deportes, por ejemplo, acuáticos. Si tú vas a nadar, por ejemplo, en un triatlón, en aguas abiertas o una competencia per se únicamente de aguas abiertas, y el agua donde estás es muy fría, pues más relevancia cobra que entres con los músculos realmente bien calientitos, porque calentarlos ya dentro del agua va a ser muy complicado, porque al fin y al cabo el agua te va a estar robando mucho de tu temperatura corporal. Tanto que hay criterios igual definidos en cuándo se permiten en algunas de esas competencias el uso de trajes aislantes y cuándo no se permite, ¿no? Por obviamente razón de seguridad. Además de esta obviedad de un correcto calentamiento, también otra situación que por sentido común tienes que contemplar, pero reitero, de repente el sentido común es el menos común de los sentidos, es el uso de ropa adecuada, tanto en tipo de ropa como en cantidad de ropa. He escuchado 1001 veces cómo las personas se quejan de lo caro que pueden ser prendas especializadas, y eso me incluye, sí pueden ser irrealmente caras, pero es que tienen muchas características muy específicas que son convenientes para ciertas prácticas. ¿Por qué? Deben aislarte del entorno lo suficiente como para que, en este caso, el frío te afecte lo menos posible, pero también, por ejemplo, deben permitir la evaporación del sudor, ¿no? Sería incorrecto tener una prenda que, con tal de que te aísle del frío, impida la evaporación del sudor. Tú vas a sudar por dentro, y entonces recuerda que en la sudoración lo que hace es, al evaporarse, enfriar tu cuerpo. Entonces, si tú impides que el sudor haga su trabajo de enfriar tu cuerpo al evaporarse, porque tienes una prenda totalmente impermeable que no permite esa evaporación, lo único que vas a hacer es deshidratarte o acelerar la posibilidad de una deshidratación. Entonces, ropa protectora adecuada. Hay muchísimas otras variables que se tiene que contemplar sobre una ropa adecuada, pero igual escaparía de la plática de hoy específicamente la gran variedad que hay para distintas situaciones y demás, pero el uso adecuado de ropa. Ahora, esto también contempla cubrirte la cara y la cabeza, porque algo que muchas veces se pasa de mano es: ya tengo mis piernas cubiertas, ya tengo mi cuerpo cubierto, mis brazos, pero la cara al ahí se va. Y no, pues el contacto de tu rostro y de tu cabeza con ambientes muy fríos puede provocar efectos que pueden poner en peligro tu salud. Ya deja tú el rendimiento físico en el momento, ¿no? Sino también tu salud. El siguiente punto, que no sé qué punto sea,
es algo nuevamente obvio. Pues que estés habituado dentro de lo posible a ejercitarte, a practicar ese deporte, a competir en dicha temperatura o en dichas condiciones. Como decía mucho en la intro, probablemente tú estés habituado a realizar ejercicio en un ambiente razonablemente cálido, pongámosle 30 grados. Entonces, que tú vayas a hacer ejercicio o vayas a competir a una temperatura de 20 grados, para ti va a ser algo razonablemente frío que no estás habituado. Aunque claramente 20 grados las personas no dirán, ¡ay, qué frío hace! Para mí personalmente, reitero, fuera de mi situación o tolerancia individual al calor o al frío, pues eso ya será una temperatura relativamente cálida, porque no es ni por cerca la temperatura a la que yo normalmente realizo mi ejercicio, por la hora en lo que hago, y reitero, por la ciudad donde vivo. Entonces, sí, al igual con el calor, la idea es que te aclimates lo más posible a las circunstancias climatológicas donde te vas a desempeñar. Eso pasa como para arriba, como para abajo, ¿va? Entonces, habituarte para que tú individualmente te acostumbres, no tengas sorpresas y crees adaptaciones en tu cuerpo para esas temperaturas más bajas de lo que normalmente estás habituado o habituada. Y pues, por último, y es muy muy importante, pues simplemente tener sentido común. Eliel, me acaban de invitar a nadar en aguas abiertas para el próximo fin de semana, pero yo estoy acostumbrado a nadar en piscinas o en albercas, mejor dicho, en albercas aclimatizadas, donde siempre están a 30 grados sin falla. Y entonces me están invitando a irme a nadar casi que al Nevado de Toluca, donde el agua va a estar a -1, va a estar a 1. A ver, pues con sensatez, no hay forma de que en una sola semana te acostumbres a esa temperatura y te va a ir muy mal. Entonces, como muchísimas cosas en la vida, tienes que tener sentido común. Pues ya estamos terminando y a este punto probablemente te estés preguntando, oye Eliel, pues según yo tú eres nutriólogo deportivo y no has dicho absolutamente nada de alimentos y de nutrición. Pues ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues aquí te voy a dar recomendaciones concretas en nutrición o en alimentación, reitero, en un contexto de ambientes fríos. Y nuevamente la verdad es que no te voy a decir nada súper mega nuevo, con excepción del último dato, que ese muy probablemente sí te sorprenda. Entonces, primero que nada, debes iniciar la competencia con tus depósitos de glucógeno lo más llenos posible. No voy a explicar qué es el glucógeno, lo hemos dicho muchísimas veces. Y nuevamente, esta es una prueba que en la gran mayoría de los deportes, y eso sí, definitivamente en los deportes de resistencia, el consumo adecuado, que hay muchísimas variables allá adentro de qué es adecuado para quién, en qué momento, bla, 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 pero no es el esquema, no es el punto de hoy. El consumo adecuado de carbohidratos es indispensable. Esta pues, medio moda que se tiene de alimentaciones cetogénicas o muy bajas en carbohidratos en deportistas de resistencia está más que claro que no son lo más eficiente. Ojo, distinto a que se pueda. Claro que tú puedes correr un maratón sin consumir 1 gramo de carbohidratos. Claro que tú puedes correr un triatlón con un consumo muy bajo de carbohidratos, pero aquí estamos hablando de lo que es más eficiente, no lo que se puede o no se puede. Yo me puedo ir a la Ciudad de México caminando, pero va a tardar, no sé, 18 horas. Eso no quiere decir que es eficiente respecto a, por ejemplo, irme en mi automóvil privado, ¿va? Ok, bueno, entonces, iniciar con los depósitos de glucógeno repletos, que va muy relacionado, no exclusivamente, pero muy relacionado con tu consumo adecuado de carbohidratos del día, los días o al menos las horas previas a la competencia, va a ayudar muchísimo a disminuir las afectaciones negativas del frío. Entonces, enfatizo, presta atención a tu consumo de carbohidratos para que las reservas de glucógeno estén en la parte más ideal posible al inicio, pero también durante la competencia. Punto número 2, la hidratación. Aquí enfatizo, recuerda, cuando hablo de hidratación, no me refiero a que tomes agua o cualquier líquido, como, bueno, principalmente agua, no quiero que ahora digas que estoy diciendo que cerveza o el vino es lo mismo para nada,
como loco y que a más agua mejor y que no hay forma de que te excedas en agua. No, el exceso de hidratación, el exceso de consumo de agua puede ser muy peligroso en ambientes deportivos por una circunstancia que se llama hiponatremia, que ya he tocado en otros videos, que básicamente es un nivel muy bajo de sodio y es potencialmente mortal, entre otros motivos, pero ese realmente es el que a nivel poblacional en deportistas puede ser muy preocupante. Bueno, entonces una hidratación adecuada. ¿Por qué? Porque el frío mismo puede hacer que tú tengas menos ganas de tomar, porque normalmente en ambientes más calurosos se nos antoja más tomar algún líquido, pero ojo, en ambientes fríos, si tú por 1001 razones, preferencia personal, te resistes un poco a hidratarte de manera adecuada, pues estás incentivando la deshidratación, porque recuerda, aunque efectivamente la sudoración es un mecanismo muy importante por el cual perdemos líquidos en la mayoría de los ejercicios, no es el único. Como dato que va totalmente de la mano, en ambientes fríos y secos puedes perder muchísima agua de tu cuerpo, y esto no lo vas a ver tú como con las gotas del sudor, a partir de la respiración. Se pierde muchísima agua en ambientes secos, pues porque tú estás sacando obviamente humedad en el ambiente, en el aire que estás expirando, aunque no estés viendo como tal las gotas escurrir como si sucede con el sudor. Y entonces, entre que tal vez no te sea tan antojable hidratarte y como además no estás viendo gotas de sudor o no tantas gotas de sudor como lo harías tal vez en un ambiente más cálido, puede provocar que menosprecies la importancia de una hidratación adecuada y termines favoreciendo una deshidratación. Entonces, glucógeno, hidratación. Y ahora sí, te va el punto que, reitero, este sí que te puede sorprender. Y entonces lo voy hasta mejor leer textual para tratar de ser lo más claro posible. Y ojo con esto, En condiciones extremas, menos 1 grado centígrado no lo considero extremo para nada. El tejido graso, la grasita, es importante, es un tejido muy importante, aislante ambiental. Creo que aquí nadie es sorpresa que, por ejemplo, animales polares como un oso polar tiene mucha grasita, que una foca tiene mucha grasita, porque ayuda a aislarse del medio. Ahí estamos hablando obviamente de temperaturas extremas, ¿no? Entonces, el tejido graso es un importante aislante ambiental, sobre todo vinculado al frío exterior. Y ojo con esto. Por lo que dentro de los márgenes de porcentaje graso contemplados para manifestar tu máximo rendimiento físico deportivo, es interesante o puede ser interesante que compitas en los percentiles de mayor porcentaje de grasa. Si escuchaste con calma lo que acabo de decir, es que en situaciones, en competencias, en deportes extremos de frío, es conveniente tener una cantidad de grasa corporal, digamos que considerable. Inclusive podríamos decir que hasta elevada respecto a deportes similares o competencias del mismo deporte que tal vez no estén en una situación de frío tan extrema como esta en particular. Esto te dará más disponibilidad energética y los beneficios metabólicos y mecánicos del tejido graso. Como anécdota, o como ejemplo en particular, por ejemplo, cuando estamos en una competencia de aguas abiertas de larga distancia, 15, 20, 40 kilómetros, porque existen inclusive competencias y también rutas, digamos, más por una situación de preferencia personal, que pueden superar claramente los 40 kilómetros. Muchas de ellas se dan en aguas muy frías y entonces el nadador o la nadadora en cuestión, en ocasiones para prepararse para específicamente ese evento o esa prueba extrema, tiene que incrementar su grasa corporal y terminar inclusive por encima de la recomendación de salud en la población general. Este es un ejemplo perfecto de cómo y por qué siempre soy muy enfático que todo lo que menciono aquí se tiene que tomar como una recomendación o como información relativamente general que te sirva de guía, pero siempre la asesoría profesional, personalizada, para ti es lo ideal, porque podría ser contraintuitivo si no supieras todo el contexto que te estoy diciendo, decir, claro, lo que pasa es que si tú vas a nadar 35 kilómetros,
en X aguas que va a estar a 2 grados centígrados, ¿sabes qué? Tenemos que ganar 3 kilos de grasa corporal. Todo el mundo dirá, ¿qué? ¿Qué te pasa? Está loco. Todo el mundo sabe que a menor grasa corporal, mejor rendimiento. Y esto es falso, al menos así en idea simplista. Pues bueno, con eso terminamos el programa de hoy. Espero que te haya sido bastante interesante, bastante útil, porque reitero, todo el mundo habla del ejercicio en calor de manera justificada, pero la verdad es que encuentras muy poco contenido hablando de ejercicios o deportes que se practican o se pueden practicar en ambientes fríos. Aquí en la pantalla te dejo la principal fuente de información que tomé, por si quiere interesarte. Es un estudio bastante completo, por supuesto que aquí hice un ultra mega resumen, hice algunas adaptaciones para que te parezca interesante y nos estamos viendo en la siguiente emisión.